Cuando me casé, Oh my God. imagínate tú, en los años 1600, Tan, tan, tan. nada, Qué riquito el postre. pasé los primeros 6 meses viviendo en casa de mi suegra, cosa que yo invito a todo el que se case a que se salte ese paso. Es que es mi abuela. Sí. Claro. Yo la quiero mucho, Bien. pero no fue nuestra mejor etapa, yo viviendo en su casa. Y al ratito, como a los 6 meses, ya logramos rentar el primer depa. Pensé que ya se habían agarrado. No, como a los 6 meses logramos rentar nuestro primer depa, tú estabas recién nacida y fue el depa más chiquito en el que yo he estado en toda mi vida. Estábamos así, yo estaba acostado en mi cama, con esta puerta esta mano yo podía abrir y cerrar la puerta del baño y con el pie movía así el sartén si se me estaban quemando los huevitos en el desayuno. Y así acostado, yo podía mirar por el ojillo de la puerta por si alguien tocaba, sin wow. tener que levantarme de la cama. Todo así de pequeño, rápido. así de pequeño. No, pues yo creo que es un departamento muy Tenía multifuncional. todo automatizado. Claro. O sea, no tenía que moverme Mucha gente para quisiera hacer ese nada. departamento ahorita. Así es. Y en el baño era el tendedero, el lavadero, parte del closet y el baño. Y la cuna colgada en Y el la techo. cuna estaba colgada. Me exactamente. encanta el concepto. Pues resulta que esa mudanza, habernos ido para allá, fue como mi caída, por decirlo de alguna manera, fue mi realize de, eres adulto, men. En ese refri va a haber comida si usted la compra. No se va a ir el agua si usted la paga. No te van a cortar la luz si usted la paga. ¿Cuántos años tenías? 21. Imagínate Qué tú. difícil. Yo no sé cómo yo pude sobrevivir a todo eso con 21 años. Era un chiquillo. Chiquillo con hijos. Sí, exacto, un Eh, chiquillo de 1,86. Nadie, ya meses antes nos habíamos casado, ¿verdad? Pero ya nadie te despertaba ya nadie te despierta para ir al trabajo, ya nadie te dice, hijo, vas a ir a la universidad hoy, ya. O sea, es como, eso fue para nosotros y digo para mí como el momento donde caí en cuenta, men, eres un adulto. O sea, no fue cuando yo nací, es cuando tuviste tu casa. Fue más cuando, yo creo que Ya, esa etapa de ser novio, quedar embarazados, casarnos y que tú nacieras, o sea, fue como un rally demasiado heavy donde... Tú estabas disociando. Donde estaba disociando, sí, estaba en shock todavía. Qué difícil. Cuando llegué a mi primer lugar donde yo vivía, que era la renta que yo pagaba, con el sudor de mi frente y el de tu mamá, ahí como que empezó a caer todo. Aparte que era algo que queríamos, o sea, ya queríamos vivir solos. No, qué bueno. Necesitábamos irnos a nuestra casa. Pero ahí como que fue donde, hey, ven, eres un adulto. Entonces, es una gran etapa, es un gran momento. Hola, soy Eva. Y yo, Germán. Y después del tono te dejaremos con Tarea para la casa. Bienvenidos a Tarea para la Casa. El podcast de las personas que no piensan lo que dicen. Pero lo que dicen sirve para la vida. Claro, qué gran dato. ¿Viste? Oye, win is a win. Y te digo una cosa, si tú estás viendo este episodio después de mucho tiempo de no habernos visto, o porque te lo compartió alguien, o porque te apareció en el, no sé si se llama For You page de YouTube, pero así le voy a decir porque así le voy a decir a toda la parte donde te muestra el contenido de la vida, de cualquier plataforma. El For You page de YouTube ahí te apareció y no has visto los episodios anteriores es porque posiblemente se te han acumulado, lo que me da mucho pesar y además me parece una falta de respeto. Pero te quiero decir que si eso es lo que está sucediendo es porque probablemente, no sé hablar español, probablemente no estás suscrita, no estás suscrito, lo que yo te animo a que hagas, porque cuando tú te suscribes a este canal, uno, nos ayudas a nosotros, que es lo más importante, te lo voy a decir, y número dos, te aparece la notificación de que hay episodio nuevo, no se te acumulan, vives tu semana más tranquilo, nos escuchas en cuanto sale el episodio y la vida es mejor. Yo creo que la vida es mejor. Cuando suceden cambios como los que han ocurrido recientemente, donde ya no estrenamos los martes en la noche, como sucedía antes, ahora estrenamos los domingos a las 5 de la tarde. Así es. Hora México. Así es. Entonces, en efecto. Eso te ayuda a que tú cierres tu fin de semana, mira, pero a gusto, suavecito. O que te levantes tu semana con ganas. Claro, te levantas lunes en la mañana con ese sentimiento maravilloso que comparte la mayor parte de la humanidad de amo los lunes. Y con un conocimiento. Con un conocimiento y con una vibra, con una energía. ¿Por qué? Porque nos escuchaste a nosotros mientras te arreglabas, mientras ibas al trabajo, a la uni, en el camión que te toma 2 horas llegar a la universidad, escuchándonos nosotros. Me parece gran plan. Este podcast es posible gracias a
Kipus, agencia de producción Beso para de Kipus. contenidos que se encarga de que aquí haya producción y haya gente que sepa lo que hace, no como Eva y yo que no sabemos lo que hacemos y caímos Eso es un aquí de dato. repente, pero Kipus sí sabe lo que hace. Así que si tú has estado pensando en crear contenido para tus canales digitales, para tu sitio web, para enviarle a tus clientes, para un evento que tienes, porque Para tu quieres marca. un podcast, contenido para tu marca, Uf. Kipus es la agencia para que hagas Les eso. mando un beso a todos y al gran equipo que está con nosotros hoy en estudio de parte de equipos haciendo lo que es Alex. Tipo, de verdad que me cae de un bien con unos comentarios, con unas opiniones, con una vibra envidiable. Wendy, que diseña todo lo que hacemos. Te mando un beso, Wendy, si estás viendo esta parte del episodio. Te amo. Y Manuel, que es nuestro gran asset directamente desde Colombia, de una ciudad que casi nadie puede pronunciar, que se llama Bucaramanga. Así que no sé cómo se llama eso cuando dices la ubicación de un famoso en redes sociales. Flextear, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, no voy a ubicar dónde vives, Manuel, pero también muchas gracias, que Manuel es el que hace posible que tú estés viendo este Sí, episodio. es el Así último que eslabón. yo creo él que si tú eres de las personas que comentan los contenidos, tú deberías comentar aquí te quiero mucho, Manuel. Así Porque es. seguramente Manuel en ese momento está sin luz, o sin agua, o Probablemente. sin internet, o tuvo que caminar al único Starbucks que tiene Bucaramanga. Es Mándenle un abrazo. Bucaramanga, no es Somalia. Esto es puro contenido, pura información dicha por él. ¿Algo más que nos quieres dejar saber, Sí, Germán? y el 27 de este mes, unos días después que estés escuchando este episodio, 27 de febrero, en Reynosa, Tamaulipas, va a ocurrir Gran un evento ciudad. que se llama Expo Cúspide. Expo Cúspide es un evento para emprendedores y para empresarios, pero enfocado básicamente en empresarios que están construyendo su negocio, que están queriendo crecer, que están viendo oportunidades para seguir adelante con el emprendimiento o el negocio que tienen. Y te voy a contar quiénes son los speakers que van a estar allí. Daniel Almanza, que es un triatlonista y deportista de alto rendimiento mexicano. Muy chido, la El neta. Güero Franco, que tiene un gran podcast que deberías escuchar. Ey. Ana Pau Llerenas. Va a estar Santiago Telles, que va a hablar de e-commerce, porque él viene de Amazon. Carla Berman, Uf. una autoridad No, en tipaza. finanzas, miembro del board de un montón de empresas fantásticas. Shark Tank, Ey. es jurado en Shark Tank y Ujú. tiene un podcast que se llama White Paper, que Ella es deberías muy cool, escuchar. me cae re bien. Osvaldo Sánchez, creo que él es exportero de la selección mexicana. Sí, Sí, ¿verdad? confirmado por nuestro editor. Así es, que todo lo sabe. Todo lo sabe. Él sabe más que nosotros. En efecto. Y además es comentarista deportivo. Ahí va a estar Osvaldo Sánchez, Yael Camacho, que viene de Google, Inés Sánchez también va a estar. De hecho, ella abre las conferencias. Isabel Rau, que viene de Google. Nayo Escobar con una conferencia que no has visto nada que se parezca a eso. Hemos visto de qué se trata, lo que va a suceder. Y si crees que es una conferencia de alguien que está parado hablando solamente sin más nada que hacer, no, ya tú No. vas a ver. Nayo Escobar tiene una conferencia increíble donde habla de mentalidad. Y Os Creativo, que además es el host y el organizador del evento, y va a estar allí también. Expo Cúspide, viernes 27 de febrero en Reynosa, Tamaulipas. Ahí te vemos. Empieza a las 9 de la mañana, termina a las 9 de la noche. Es un evento de 12 horas, un full day, pero que vale. La verdad, El si andas esfuerzo en de ese ese día. tema del emprendimiento, de empresa, de organización de equipos, si quieres aprender más de IA, la verdad va a ser Sí, se va a ser hablar de una IA. empresa muy cool, una conferencia muy cool. Nosotros vamos a estar ahí, así que seguramente si nos vemos, dinos que nos viste ahí y nos damos un abrazo y un beso, pero en el cachete. Excelente. Excelente. Germán, hablando de eso que tú estabas diciendo hace ratito sobre tu gran experiencia de la vida adulta, Ujú. yo creo que ahí te Me cayeron. regresé. Eso fue una experiencia, pero yo me devolví. Tú te No me devolviste. quedé ahí. Qué heavy. Sí. Yo creo que hay como que varias cosas que cuando pisamos o comenzamos a vislumbrar como seres humanos que ya casi vamos a entrarle a la vida adulta, hay un un miedito de entrar. Por lo menos yo creo que mi gene, hablando por varias personas de la uni o así de mis amigos, que sé que cuando ya estábamos a unos 2, 3 semestres de graduarnos y que creo yo que cuando te gradúas de la universidad es como que ese aviso oficial de, amigo, usted ya es un adulto, tú ya eres una adulta. Me acuerdo que tenía muchas compañeras que sus papás les decían, esta es la última cosa que te pago. Después de aquí, usted verá qué hace, usted verá... Oye, tengo que ensayar eso, me gusta esa frase. No, ustedes no hicieron eso, ya no tienen chance. Y ellas como que con el miedito, me acuerdo que tengo un compañero de clase, bueno, ya nos graduamos, pero que él no había terminado la carrera y ya estaba metiendo papeles a la maestría.
Y porque era como que yo no quiero meterme una vez a No quiero trabajar, salir me a la da vida. miedo, sino él quería como que quedarse estudiando porque eso como que le daba confort. Pero yo creo que es como un miedito a pisar ese camino de ya adultez, de independencia, que yo creo que tu genes como avalancha se tiró ahí a ver qué sucede. Sí, sí, pudiera Le tienen ser. menos miedo a eso, yo creo. Pudiera ser un poco porque tú sabes que maybe los baby boomers, maybe los X, como que vivieron o vivimos, porque yo soy final de generación X, entonces no nos tocó como Mm, esa, a mí me tocó muy probablemente por la economía donde estábamos, la economía venezolana, pero no, lo que les tocó a esas generaciones fue, hey, o sea, tienes que salir a trabajar porque hay que ayudar con la economía de la familia. O sea, claro. fueron generaciones y especialmente en América Latina, en el caso de la generación X, donde es la suma de lo que todos hacemos, lo que hace que sea viable la economía familiar. Entonces, mucho en nuestra generación de gente que estudiaba y trabajaba porque tenía que hacerlo para poder estudiar. Es Sí, no era muy como una común. cosa que se decidía, como que, déjame estudio Correcto, de hecho mi es muy trabajo, común como que, en mi muchos hobby. países de América Latina donde la mujer, la hija no estudiaba. Sí, de hecho, ¿Recuerdas eso? sí. No, Donde no el que recuerdo. mandaban a estudiar era el hombre y Ujú. no a la mujer por temas de economía. Hoy día, afortunadamente, me parece que como que lo que se trajo de allá fue el trabajar y estudiar, pero porque eso es parte de la formación de la persona, pero no necesariamente porque, estamos hablando en Sí. general, no porque eso lo necesites para graduarte. Ujú. Pero sí, puede dar un poquito de miedito por eso. Sí, porque creo que como que vienes de muchos años en el que vives en un lugar con tus papás o en tu casa donde todo tienes Un resuelto ecosistema muy seguro, claro. y un O sea, estás ecosistema estudiando desde seguro que te y de acuerdas, repente te tienes que estás estudiando. independizar, qué miedo. De hecho, mira, si yo tuviera que hablar de como que qué cosas no nos avisaron de ser adulto y cuando comienzas a ser adulto te comienzas a dar cuenta de eso, que es algo que como que yo hice una listita de hecho, he comenzado a hacer una listita mental de todas esas cosas que Cuando yo seas digo adulta, de lo de que, cuando de sea lo que te adulta. va a tocar vivir cuando Porque decidas ser adulta. Porque hay personas que te voy a decir una vaina. Hay personas que les toca meterse al círculo de ser adulto de lleno. No Transición, no tuvieron fue una un handoff. transición. Y sí, exacto. Yo Ujú. creo realmente que es un kind of privilegio, bendición, el poder que eso sea como que una transición difuminada, Ujú. tranquila, como que, ay, voy Lo mío no agarrando. fue una transición, o sea, Exacto, pero eso fue por tu culpa. Entonces, bueno, una tú transición de sabrás. 3 segundos. Tú sabrás. Hay otras personas como Yolanda, que es como que, bueno, poquito a poco, voy pagando aquí, voy pagando allá, me hago cargo de mi gato, me hago cargo de no sé qué. ¿Comenzó? ¿Esa transición ya comenzó? Sí, ya pasó poquito, muchas gracias. Órale. No Mucho recibí, gusto. no recibí el En menú. efecto. Entonces, pero por ejemplo, una de esas cosas es independizarte. Y que eso depende de muchas cosas, ¿no? Como que te puedas independizar. Pero cuando yo digo, ok, bueno, Toda déjame. independencia requiere una guerra. Las Exactamente. excepciones, Qué horrible, de ajá. verdad. Ojalá uno se pudiera saltar esa parte de la guerra. Pero independizarte es carísimo. Independizar la guerra. Porque uno dice, bueno, déjame ahorro por un depa. Ahora yo te pregunto, mi gordi, ¿y qué va a haber en ese depa? ¿Mm? Te cuento, ¿qué va a haber? Porque más allá de que le robes a tu mamá y a tu papá los toppers de la casa, Yo lo hice. que es algo que se sabe que se hace, Es una ¿verdad? etapa que te recomiendo no Claro, saltarte. Ir para casa de tus padres a hacer un allanamiento a su refri e claro. incluye los toppers, los favoritos. La propiedad privada nunca había Los que te dicen significado tus padres, tampoco. si te vas a llevar ese topper me lo tienes que traer. Y no volvió, en efecto. Y cualquier cosa que tu mamá o tu papá tengan doble en la alacena es una para ti. Claro. Dos bolsas de De hecho, lentejas, tú una para crees mí. que son dos porque compraron pensando Porque en ti. pensaron en ti, qué Claro. gente tan buena onda. Entonces, yo como que creo en eso. Y aparte, es difícil porque te quieres independizar. Y además, o sea, ¿cuánto cuesta un refri? ¿Cuánto cuesta la lavadora? O sea, y dónde comes, y en qué mueble, y con qué tele, y con qué. Porque tú lo máximo que puedes hacer es como que, bueno, me llevo mi colchón. Sí. No, buenísimo, éxito con tu colchón. Pero y todo lo demás, y los ganchos, ¿tú sabes cuánto cuesta ir a comprar una pala con un lavatrastes, Un recogedor, con un escoba. recogedor, con el trapeador, el detergente? Hay muchas cosas que uno da por sentado en la vida. Ya me estresé, ya no quiero. Me regreso. Ya me regreso. Bueno, fíjate que Abraham tuvo su enésima experiencia de independencia, porque él siempre Sí, se regresa, él se independiza y se sí, regresa. se regresa. Es una Entonces, independencia en su tóxica. tercera, cuarta experiencia de independencia, se dio cuenta que se puede colgar la ropa mojada y amanece Él seca. llegó Ah, a este país diciendo, ¿ustedes sabían que se puede lavar y hay un aparato que donde tú cuelgas la ropa? ajá, que es para Que es colgarla. para colgarla. Claro.
Y él llegó con ese, Porque él pensaba que las con sillas un eran doble propósito, descubrimiento. para sentarse y para colgar la ropa, pero descubrió que hay Exacto. una cosa que se llama tendedero. Tendedero. Ajá, como Él- Bucaramanga, una palabra así de compleja. Exacto. Para colgar la Para ropa. colgar la ropa. Y él llegó extasiado. Él, de hecho, no sé en qué momento de la casa, él dijo, deberíamos tener uno de esos. Ujú. Y yo, Sí, sí, no, las ahora secadoras tenemos secadora. están sobrevaloradas. Sí, sobrevalorada. Y fíjate que yo en mi vida piqui de querer ser adulta, eh, si yo tengo que agarrar tendedero, listo, se agarró, ¿verdad? Porque lo que se puede ahorrar es un dinerito que se puede ahorrar. Pero no hay actividad que a mí me saque más la piedra que tender ropa. Y recoger ropa. Me choca que la ropa huela a sol, que agarrar una ropa tendida y que esté marcada por ganchito o porque estaba doblada en una lineecita. Me parece patético, me pone mal humor. Yo prefiero secadora. Esa ¿Cómo? canción, ¿Quién no, verdad? esa canción Pero la real, tuve yo digo secadora. la tuve en mis hits de los 2000 tempranos. No ¿Qué tener cosa? secadora, Ah, que sí. era lavar la ropa en una lavadora rentada, Ujú, secar la ropa al sol, ujú. que la ropa oliera a sol, Sí, no me vivir en gusta. una ciudad con mucha humedad, no como Saltillo, que es una ciudad Sí. súper seca, que a ti se te derrama un vaso de agua, das la Ah, vuelta ya a sé. buscar el trapeador y cuando regresas ya se secó. Ya se va por esa. Pero en ciudades con tanta humedad, si la ropa se secaba y el día estaba nublado, después cuando tú te la ponías y medio sudabas, olía a Olía húmedo horrible. y eso en la No, calle y te ¿sabes qué dejaba era mal. patético? Que me choca de tender la ropa cuando la tiendes y se te pasa un poquito de tiempo, o sea, la dejaste ahí la tarde o una mañana, saliste, lo que sea, y cuando vas a agarrar la playera, ya la playera tiene una línea Que es donde estaba que es donde colgada. estaba, Claro, y ya esa línea está como deslavada, o sea, porque es la que parte la donde más le pegaba el sol. Entonces claro. la playera casi siempre la pones, la secas de la misma forma. Entonces ya tú te pones una playera, no sé, negra, morado oscuro, lo que sea, y ya tú sabes que esa persona ahí tiende su playera. Claro. Ahí está la línea. Solo que cuando No, ya eres amigos. cuando ya empiezas a avanzar en tu vida de adulta sin secadora, Sí, te das cuenta que puedes colgar las playeras en los ganchos de ropa exacto. y Eso no es otro nivel. tirarlas sobre. Pero Ya, ya exacto. o Ya eso sea, es un tienes que tip. vivirlo. Mira, esos tips Eso es de como vida. Aruba, tienes que vivirlo. Wow. Eso es una publicidad Bueno, no sé, de generación eso X. está bueno esa publicidad, episodio patrocinado por Aruba. Ujú. Pero eso es un tipcito de vida adulta que está muy cool y de hecho te rinde mucho más la línea, la cuerda de colgar ropa si lo haces en ganchos, Definitivamente. mucho más. Mira, nosotros no les vamos a poder Mira, y resolver toda último la vida. tip para los que no tienen secadora, si tú secas la toalla al sol, es excelente para exfoliarte. Ah, sí, buenísimo. ¿Sabes qué cosa me fusionó mucho cuando vivía en Monterrey? Porque foránea stuff, era no, pues como no tenía secadora, la ropa pues la tenía arrugada. O sea, o la tenía doblada y pues sale arrugada. Tú pones eso en un ganchito y lo metes a bañar contigo y el vapor de la ducha te plancha la ropa. playera, te Wow. plancha la camisa, una entrevistita de trabajo, No, un día hacks de señora. un día de Hacks de exposición, señora. lo que sea, usted mete a bañar esa prenda que quiere planchar y cuando sale de la ducha ya está planchado. Eso sí, te tienes que bañar con agua caliente. Si ya es un nivel más abajo que no tienes agua caliente, no tengo cómo ayudarte, espero que te vaya súper bien. Pierdes los folículos capilares, Ajá. la piel se te vuelve mucho más flácida, pero la ropa te sale planchada. Exactamente. Una cosa que me parece muy, muy triste de Ser adulto. de ser adulto Mm. es como que esa falta de safety net que Sí. no tienes. Hace poquito tengo unos amigos que son pareja y están Son recién... 2 hombres, 2 mujeres. Un hombre y una mujer, Ok. en efecto. Y tienen un bebé que no adoptaron, lo tuvieron ellos. Entonces, pero está recién nacido. Entonces están como que en esta vida creo que tienen apenas 1 año y medio de casados y recién dados a luz y el bebé, yo no sé qué. Me escribe, bueno, nos cuenta el chavo, el esposo, que pues tiene 2 días durmiendo en la casa de su mamá porque a la esposa se le olvidó pagar la luz. Entonces llegaron a la casa, me da mucha risa porque llegan a la casa y dicen, no hay internet, qué raro. Pero se pusieron a hacer unas cosas. O sea, se dieron primero cuenta de que no había internet. Que no había internet antes que la luz. Yo no sé cómo estuvo esa What? línea de cosas que hacen en su casa, pero se dieron cuenta de la luz tarde. Hasta que de repente nos dicen que al rato, cuando quisieron prender una luz, o no sé si el micro, no sé qué vaina quisieron prender, y no funcionó, fue que entraron en cuenta. Claro, no hay internet, por eso el micro no jala. Exactamente. No están conectados al Wi-Fi. Y fue que esta chica se dio cuenta que no había apagado la luz. Me dio mucha risa que, gracias a Dios, vive en una ciudad donde, bueno, nada, llamaron a mamá y pues fueron a dormir a casa de los papás y mientras reconectaban las cosas. Pero no es safety net, o sea, si tú no le prestas atención al recordatorio que tienes de pagar tus Correcto. vainas,
Amigos, Bueno, sin agua, sin internet, sin gas, sin ¿no nos nada. cortaron nosotros la luz recientemente? Hace poquito, el internet. No, la luz. Estuvimos en internet, que nos tuvimos que ir a trabajar en Movis, ¿te acuerdas? Claro, pero porque no teníamos luz. ¿Fue por luz? Fue por luz. ¿Ves? Yo también. También. Yo- ¿Te diste cuenta que no te funcionaba el Primero secador me de di pelo y cuenta- dijiste, claro, Mira, no hay primero me di internet? cuenta que no tengo wifi en el teléfono Ya, antes que no haya pero electricidad. no había luz. Solo que vivimos en una ciudad, afortunadamente, que si pagas como temprano en el día, Ujú. pues te reconectan el mismo día, ¿verdad? Pero no hay safety net, o sea, nos tocó ir a trabajar para un café porque no había luz. Y esa es una de las cosas que pueden ser un poquito más complicadas en el adulting porque te das cuenta que tienes que resolver las cosas por tu lado. O sea, Sí. tienes que resolverlo tú. Sí, otra cosa que tenía, se me ocurrió cuando estaba haciendo esta lista, y aquí más te vale te puedas defender, o puedes contar tus propias experiencias si te nace, es que nadie te dice de la adultez que mientras más vas creciendo, mientras más vas siendo Todavía no adulto sabes mucho de eso. y más vas conociendo Ya va a mentalmente, estar tan de negada a la física, adultez de que física, incluso decreciendo. Llegó a 1,50 m y dijo, de aquí no pasa 1,56, voy a pedir respeto. con tacones. Gracias. Entonces, cuando más vas creciendo, nadie te dice que tus papás comienzan a ser los niños de la casa y comienzan a Pero comportarse eso por una con etapa de vida. cosas de niños y comienzan a hacer exactamente lo que te dijeron mientras crecías que no debías hacer. Ahora veo Damon Y Hunters. comienzan a comportarse y a cuestionar cosas que tú dices, amigo, pero tú eres el adulto en esta relación. Pero se supone que tú tendrías ¿Te que enoja saber que eso. llegue a las 5 de la porque mañana, pedo? Ojalá, amigos, ese fuera el conflicto. Pero yo vivo con 2 adultos de 48 años que hacen y dicen cosas. Yo me digo, ¿por qué? ¿Por qué ser tan reacios a ir al médico? ¿Por qué? ¿Por qué si te dijeron que no hagas esto es exactamente lo que estás haciendo? ¿Pero qué ¿Por tiene que qué? ver eso con el La pasar a la adultez. etapa adulta? La adultez. ¿Le Porque tienes miedo a eso? ¿A convertirte en lo que...? no, sí, o sea, yo estoy lista y sabrá Dios qué cosa voy a hacer contradictoria yo cuando sea grande y mis hijos estén grandes, pero me da risa que tú y mamá hacen cosas que nada que ver con ser adultos, o sea, con que ahora todos seamos igual de grandes. Y, por ejemplo, mamá toda la vida, toda la vida. Yo, esto, cada vez que yo me doy cuenta de esto en la cocina, yo digo, no puedo más, es que esto es impresionante. Y además siempre, cuando estaba chiquita, yo lavo y mientras yo voy cocinando, voy lavando, porque a mí no me gusta que haya un reguero aquí. Yo lavo, yo cocino, lavo para que todo quede perfecto. El día de hoy, mi mamá puede usar 10 utensilios y dejar 11 en el lavaplato y no lavar absolutamente nada. Y ella deja ese tope de la cocina hecho un reguero, hizo un huevo con tocino. Un huevo con tocino, un reguero. Gracias, me voy, bye. Y yo, cuando voy a cocinar, X, lavo, pero yo digo, ¿dónde quedó la mujer? ¿Dónde quedó la mujer que tenía esta rutina? O cuestionar cosas médicas. Bueno, ¿Por y qué ahora cuestionan tanta vaina médica? Y ahora con ChatGPT, deja tú. No. Más que cuando le Hace pregunta a poquito. ChatGPT, le toma una foto al lunar, ¿qué significa este lunar? Y ChatGPT primero le dice, qué bella eres tú, Sí, qué sí, sí. bueno que estás No. haciendo. Hace Un poquito aplauso fuimos para al ti. ginecólogo y le muestra unos exámenes mamá al ginecólogo. Y él, ok, bueno, Suri. No me digas nada porque ya yo le pregunté a ChatGPT. Y ChatGPT me dijo que tú tienes que ver la cara de ese señor. Oye, tienes razón, yo no sé por qué estudié mínimo 7 años de carrera. No, Pero ya ChatGPT sepa. sabe más que tú. No, tú no me puedes decir eso porque a mí ChatGPT me dijo que no. Y yo así sentada, yo me sentía así de que, Suri, siéntate por favor. Siéntate. A ver, ¿tienes alguna explicación para eso? Te escucho. Sí, es que la explicación es que en el caso de nosotros, o en el caso de los adultos a esta edad, que ya no le tenemos miedo a ser adultos porque tenemos muchos años de experiencia siendo adultos, Eva Daniela, es que estamos en una etapa de vida donde hay cosas que ya podemos hacer que no podíamos hacer cuando estábamos empezando. Maneras de usar nuestro tiempo, te relajas con cosas, te importaba demasiado que la casa estuviera limpia, estuviera ordenada, estuviera yo no sé qué, por la gente que llegaba o porque tienes un TOC, pero ya tú llegas a una edad donde tú dices, ya he vivido lo suficiente para darme No cuenta me que no es serviste tan importante. café. ¿Quieres café? Esto es algo también. Ya se vuelven egoístas, les vale la vida. Con el café voy a ser egoísta todo el tiempo. Impresionante. Entonces ya has vivido lo Sí. suficiente como para darte cuenta que no es tan importante como tú creías que tenía que ser. Ese tipo. Pero lo del lavar de trastes de tu mamá es mi culpa porque yo le he dicho que deje los trastes ahí, que yo los lavo porque no quiero que pierda el manicure.
Ay, qué lindo. Ay, tienen que aprender de Germán. Por ejemplo, en esta etapa ustedes son de, les dice el aficio, Germán, tienes que guardar reposo de 2 semanas. ¿Qué hace Germán? No guarda reposo, ni de mediodía. Hace exactamente todo lo que el aficio le La dijo salud que no mental es hiciera. primero. Surieli, tienes que dejar de comer tal cosa o ya no hagas tal cosa. ¿Qué hace Surieli? Hace exactamente lo que le dijeron en el hospital, en la clínica, el personal de salud, que no. Uno fuera chiquito y ustedes eran los primeros de, pero si se te dijo, pero ¿por qué no te puedes quedar quieto? Pero no sé qué. Ya se vuelven grandes y hacen todo lo contrario. Y es muy heavy. Yo creo que es eso. Hace poco, hace unos meses hablaba con un chavo que tenía como que un conflicto familiar, como que habían tensiones. Y su mamá se comportó de cierta forma con él, que eso ya es punto aparte, pero su mamá se comportó de cierta forma con él que a él le pareció muy infantil. Y él tiene 19 años y pues la mamá tiene muchos más. Y él le decía, sí, 20, 22. Y me decía, Eva, no, o sea, me pareció, entré mucho en conflicto en ese momento porque yo no entendía cómo manejar eso, porque a mí se me hacía obvio que estaba comportándose de una manera muy infantil. Y entré en contradicción porque dije, yo soy el que tiene 19. Como tú, de 40 y tantos, te vas a comportar así cuando se supone que tú eres el adulto. Y me daba como que mucha ternura en ese momento vernos a nosotros en esa situación, porque uno crece pensando que ya a cierta edad o en cierta etapa de vida tú sabes todo. Tú conoces todo, tú te sabes comportar, tú tienes buenas formas y la verdad es que eso no es así. O sea, el hecho de que, y no justificándola a ella, pero la verdad es que sin importar qué edad tengas, sigues teniendo cosas que trabajar y sigues teniendo cuestiones de carácter que cuando tus hijos crezcan, que es lo que a mí me pasa y creo que le pasa a mucha gente, cuando uno crece, ya uno va viendo esas grietas en la personalidad, en el carácter, en la forma de ser de tus papás, que antes no veías porque tú los veías a ellos como intachables, ¿no? Porque obviamente en tu adolescencia o en tu forma de ser más chiquito, tú los ves a ellos como gente 10 de 10, que no se equivoca, que sabe todo, que puede todo, y ya uno crece y te das cuenta que ellos, humanos igual que tú, batallan con cosas igual que tú, y yo creo que como que ese cliché de ya entrar a vida adulta es como que es difícil. Yo te diría, si tú tienes la edad suficiente para escuchar este podcast y entender de qué estamos hablando, te felicito, pues nosotros todavía no entendemos, pero si tienes la edad para entender de qué va este podcast, te diría que cuando pienses en tus padres, te lo digo yo, pienses en personas que probablemente están renunciando a cosas que fueron muy importantes para ellos y tú creciste viendo que eran importantes para ellos, pero ya están renunciando a eso y están tomando cosas que tú decías, ¿y ahora qué? ¿Y de cuándo acá? Pero es porque bueno, no lo creo yo, o sea, lo creo por haberlo vivido, pero lo dice la ciencia, o sea, después de los 40 y largo, es como un tercer cambio en tu vida. De hecho, Arthur Brooks, este autor, lo llama la segunda curva. Ese libro lo recomiendas lo porque yo he recomiendo, visto que sí, varias personas lo han, sí. lo han leído. De Arthur Brooks, recomiendo todos los libros, creo que son 3. Pero él habla de la segunda curva por la vida profesional. Yo diría como la tercera etapa de tu vida, donde de niño pasas a joven, funcional, responsable, ¿verdad? Dígase 16, 17, 18. Y luego esta tercera etapa de los 40 y algo para adelante, donde ya creo que de ahí viene lo de la tercera edad. O sea, donde llegas a ese tercer tercio de tu vida. Y ahí vienen muchos cambios, donde cosas que te importaban y gente que creció contigo vio que te importaban y tú dices, ¿y ahora? Y cosas ¿y ahora por qué hace tal cosa o de cuándo acá? Porque incorporas otras cosas, porque es que los intereses de la vida cambian. Entonces, tenle misericordia a tus padres, diría. Sabes que hablando de esas cosas, del tema de cosas que nos importan, algo que es como un mito, creo yo, de vida adulta, y es que se supone que tienes que tenerlo todo resuelto, todo tienes que tenerlo. Es como Y eso un... es como una competencia tan Ajá, pero es como un innecesaria. miedo. Es como un miedo como a Porque quedarte pero afuera, creo que eso viene de la como un comparación. FOMO Ajá, de adulto, ajá. y es muy ridículo. Yo pensaba así de mi papá cuando yo pensaba, especialmente cuando dije, ok, me casé, tengo casa, me empecé a dar cuenta de todas las cosas que mis padres resolvían y yo nunca me pregunté cómo lo resolvían. Entonces te das cuenta que tú creciste creyendo que ellos lo tienen todo resuelto. Sí. Ellos lo saben, por supuesto. Entonces te das cuenta que, hey, ellos debieron de haber batallado para llegar a fin de mes. Sí, claro, 1000 veces y uno no supo. Y tú no te Nunca enteraste. supiste. Salieron de vacaciones, o sea, salimos de vacaciones. Ey, Pero se endeudaron y no se supiste. debieron de haber endeudado o debieron de haber ahorrado por mucho rato o
o sea, empiezas a entender cosas que cuando tú estás por dar el paso para la vida adulta, tú dices, tú crees que lo tienen, es que ellos siempre lo tenían todo resuelto. Y no, batallaban, solo que Sí. son batallas de esa etapa. Y 100%, y también me ¿A ti te da refiero, miedo? me da miedo, sí, ¿Tú crees que yo lo tengo todo resuelto? no, yo estoy segura que no, pero Excelente. ahora a esta edad yo ya sé que no, pero es Ya algo sabes que Santa que, no existe. exactamente, que el Claro. ratón Pérez no hay, que yo no Claro. sé qué, sí, bueno, ni modo. Pero me acuerdo mucho que mi mamá lo decía, mamá tiene 5 hermanos, bueno, tiene 4 hermanos y ella es la del medio, y se llevan 2 años entre ellos, y una familia de misioneros y todo el asunto, y me acuerdo que mientras crecía mi mamá nos decía, apenas somos 3, y ella decía, yo no sé, o sea, cada vez que yo me encuentro en una etapa nueva con ustedes, yo siempre me pregunto, ¿cómo hicieron mis papás con nosotros? Porque nunca nos faltó nada, siempre hubo todo, siempre hubo vacaciones, No te lo siempre. preguntas en Uno ese no, en momento. ese momento uno no se lo pregunta, pero ya uno crece y ya comienza a darse cuenta de lo que cuestan las vainas y uno dice, ¿cómo hicieron mis papás para que no me faltara nada? Pero también me refería a este tema de que cuando uno va creciendo, que vas como que pisando esa vida adulta, tú te comienzas a comparar con las personas que están que Sí. son cercanas a ti. Eso viene con el Amigos, adulting. gente de la uni, y tú comienzas a decir, ¿por qué este men o esta chica que se graduó igual que yo? Ujú. Y se supone que tendríamos, o sea, en tu cabeza como que deberíamos estar ganando lo mismo, teniendo el mismo estilo de vida. Ya tiene casa propia. Ya le funcionaron los puntos Infonavit y se compró una muy buena casa donde ahorró tanto punto Infonavit que tiene trabajando desde los 10. Ujú. Y aparte, se va de vacaciones 2 veces al año sola con sus amigas, ni siquiera con sus amigas, Y yo la donde tenía tiene que su sueldo. ayudar para que aprobara la Y materia. yo le pasé todos los parciales. No, o sí. Pero yo estaba como, o sea, como que entras en esa etapa en la que tú todavía estás como que teniendo apenas cositas y tienes amigos, tienes amigas que ya dieron el enganche para un carro, ya se van de vacaciones, se lograron casar, o ya estás tú casado y ves que gente ya se compró su segunda casa, o se fue de luna de miel a tal lugar y a ti te alcanza para tal lugar, y comienzas como que en ese universo de comparación, Sí. que es muy ridículo porque la verdad, muy pocas veces tomamos en cuenta que son etapas diferentes, son prioridades diferentes, son, sí, formas de ver la vida diferentes, pero yo creo que esta etapa está como que muy marcada por lo que constantemente quieres tener lo que otra persona que se supone que está igual que tú, tiene, y como que es aparentar ser muy adulto y es muy Sí, cansón. yo veo eso de pasar de la dependencia a la independencia, si tuviéramos que decir que eso se trata como dar el salto a la vida adulta de la dependencia a la independencia, y hay que conscientemente dejar de compararse. Y nos comparamos mucho inconscientemente. Entonces creo que deliberadamente hay que decir, esta es mi ruta, esta es mi etapa y la voy a vivir y la voy a disfrutar. O sea, pienso en amigos nuestros y partes de nosotros en el equipo que están casados, sin hijos o con 30 perros, ¿verdad? Mm. Pero viven en su casa propia, pagando sus cuentas y probablemente están viendo personas con las que crecieron o con las que Ujú. estudiaron, que están en otro lugar más arriba, porque nosotros generalmente nos comparamos con los que sentimos que van más adelante o tienen más y no con los que tienen Claro, menos. no, Entonces tú claro. dices, oye, pero fulano, fíjate que se casó y está viviendo en casa de sus padres. O sea, eso no, porque estoy leyendo un libro que se llama Soundtrack, que creo que lo recomendé en un episodio pasado Sí, de John Acuff, que él dice que es un tema de tu soundtrack, de las conversaciones internas. Tu mente está cableada para buscar siempre con quién compararte para que tú te sientas mal, guau. no con quién compararte para que tú te sientas bien. Mm. La mente tiene como está como cableada para jugarte sucio de esa manera. Entonces, si nos dejamos llevar por eso, realmente vamos a vivir un paso de la dependencia a la independencia que va a ser triste. Ujú. Entonces, es donde hemos dicho, yo no me caso hasta que tenga casa propia. Tienes 10 años de novio, yo no me caso hasta que tenga carro, hasta que tenga un trabajo fijo, hasta que... No, o sea, mientras más avanzamos en la vida, más te das cuenta que menos cosas seguras tienes. Entonces, Claro. ¿de qué te puedes asegurar que está en tu cancha? Pero no esperes tener las cosas aseguradas y menos comparándote con otros para dar pasos importantes en tu vida. Si tú decides que tú vas a irte a vivir solo, ya estás en el momento donde tienes que dejar de vivir en casa de tus padres, sientes que tu cuerpo, que tu vida, que tu alma te está pidiendo independencia y tienes el recurso para hacerlo, pues hazlo. No esperes que te aseguren que vas a tener 10 años fijo en ese empleo porque nadie te lo va a asegurar. Pero cuando des el paso y pierdas el trabajo, tú dices, ¿y si pierdo el trabajo voy a regresar a casa de mis padres? Es una posibilidad, pero es muy, muy, muy probable que después que ya estés viviendo solo, Ujú.
tú resuelvas. O sea, tú Es salgas a mucho, buscar un y es trabajo. mucho más cercano resolver en la crisis que querer tener todo resuelto para que no haya crisis. ¿Me entiendes? Definitivamente, Como porque que es en la una crisis tú quimera, vas a eso no va, resolver, es una claro. utopía, eso no va a suceder. Exacto. Y sabes que por último, justo hablando de temas de disfrutar y adultez, yo creo que un mito que... Te pusiste muy seria, sí. Ay, sí, qué Por mala onda. favor. Yo creo que un tema de adultez también es como que en la adultez uno no puede tener actividades o está mal visto hasta cierto punto que tengas actividades que sean porque quieres A tenerlas, menos que juegues tipo pádel, que eso hobbies. sí está mal visto. Eso sí está mal visto en todas partes. Mm. Pero que tú deberías como adulto tener puras actividades que tengas que tener, o sea, de Sí, obligaciones, sí. de responsabilidades. Pero nos pasa mucho que si cuando tú dices que tú tienes un podcast y que aparte tú sales a correr y haces un ultra y no sé qué, la Me gente es como miran con que, cara de que, ¿y no wow, trabajas? ajá, ¿y cuándo Ajá, trabajas? ajá. ¿Y cómo sostienes tu familia? Sí. Exactamente, o cuando uno está entrando es como que, ah, yo voy a cerámica, o yo pinto, yo hago tenis, o sea, lo que sea. Es como, ¿en qué momento se supone que tú deberías estar dedicándole tu vida a estar súper full? Pero es que Y fíjate, no, o sea, imagínate que no tú están conoces así. a alguien. Mira, te presento a, no sé, Tomás. Y ahí conociendo a Tomás es un tipo de 50 y algo años y lo ves como eh, pues muy asentado, con esposa, hijos, tiene su casa, tiene un trabajo y tal. Y tú te enteras en la conversación que él hace jiu-jitsu. Me muero de la risa. ¿Verdad que sí? Porque jiu-jitsu es muy estúpido. O sea, tú quise, no, yo hago kickboxing. Sí, claro. Dime tú, Ah, ¿no kickboxing está sientes mejor. que es como Ok. una disociación? O sea, Sí, es como, claro. un... Sí, sí, sí. Pero si te lo dijera un chavo que está en la prepa que hace kickboxing, tú dices, oye, qué chido, Claro, sí. ¿verdad? Entonces Sí, es sí, sí. como, hay un momento en la adultez donde parece ridículo. ¿Y qué haces tú en tu tiempo libre? No, mira, yo pinto, de hecho tengo una exposición en una galería. ¡Ay! Qué ¿Sí o difícil. no? Qué difícil. No, jamás diría eso, jamás. Ese eres tú con tus propios prejuicios y Mm. filtros y ¿Y miedos dónde compras la ropa? homofóbicos. Germán le tiene un miedo a los gays. Te lo voy a decir de verdad, le tiene miedo a los gays. No, me divierte. Eso no se pega, Germán. Son Puedes buena vivir onda, me tranquilo, divierte. tranquilo. Sí, yo creo que eso, creo que es como que muy heavy porque es un miedo. Yo me acuerdo mucho de eso, de la uni, de muchos compañeros de no quiero, como que no quiero ser adulto todavía o me tocan cosas de adulto y se paralizan. Y cuando tú lo decías al principio, creo que también tiene que ver con que uno vio a nuestros papás batallaron, la mayoría, quizás hay algunos que no, y qué chido, ¿verdad? Porque tienes ese trampolín en el que seguramente tus papás crecieron con más estabilidad y te pueden ayudar con más cosas, pero como que mi círculo cercano creo que puedo compartir el hecho de que quizás viste a tus papás batallar con algunas cosas y por alguna razón uno tiene la mentalidad, tiene el propósito de no batallar con esas cosas. Y es como que, ¿cómo hago para no, como para llegar a esa Sí, etapa de porque la lo ves vida como, mejor? sí, lo ves como que ahí tuvieron como ese pequeño Ahí fracaso, no fallaron. me lo voy a Lo, permitir. lo, Ajá. lo vemos como un fracaso, como que sí, no lo tenían tan agarrado, no lo calcularon bien y les tocó batallar con estas cositas. Y la verdad es que de eso se trata la vida. Y yo creo que personalmente, cuando veo mi vida hacia adelante y veo casa por casita propia, si es posible, el carrito propio, si es posible, sí, que el matrimonio, y no sé qué, es demasiada vaina y uno se abruma. Pero yo cada vez que hablo con Fero, que lo pienso yo sola y veo otros matrimonios y veo otras parejas o personas que ya están independientes, coincido en que ninguna de esas personas, no por lo menos de mi círculo cercano, tenían la vida resuelta cuando empezaron. Les tocó, o sea, es como una renta básica, te va a tocar batallar al principio, pero va a estar bien, o sea, ¿Y es lo qué? que vale la pena. Ajá, esos son como mitos, ¿verdad? Esto de que tienes que tenerlo todo resuelto, Tienes que saberlo que tienes que todo. saberlo Sí, todo. Ahora, ¿qué dirías tú que estás todavía del lado, maybe de la dependencia, aunque trabajas y ganas tu propio dinero, pero vives en casa de tus padres? Fer también, claro. trabaja, gana su propio dinero, tiene su propio carro, pero también vive en casa de sus padres. O sea, ustedes que están como en esa etapa donde están como a punto de dar el salto, pero no lo dan y tienen, supongo yo, espero, tienen sus razones para no darlo todavía o ¿Y que tienen no? claro que están esperando o no. O sea, ¿qué ves? Porque yo estoy del otro lado, Claro. ¿no? ¿Qué ves tú aquí hacia allá, del otro lado del salto, del abismo, que está como blur para ti u oscuro?
para dar ese paso? Que te identifiques, o sea, con la gente que nos está viendo o escuchando, Sí, que dicen, no, yo puedo entender que tú sientas esto y esto porque yo también lo siento. sí. Y ojalá de verdad alguien que nos esté escuchando esté como que en la misma posición que yo, porque yo me siento cuando yo me reviso esas cosas, yo sé que es justo lo que estamos hablando, es miedo a no tener todo resuelto, es miedo a no tener todos los checks en todas las casillas. Yo digo, ok, si nosotros, si hablando del caso de Fer y yo, queremos dar ese paso, es como, ok, pero ¿en qué casa? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto consigo la casa? ¿Cuando tenga el anillo o después del anillo? ¿O cuando esté a punto de casarme 2 meses antes o después? Pero Y si tengo, me meto en la casa y y pierdo si el me meto, trabajo, ajá, y si me meto en la casa y pierdo el trabajo, entonces qué tan estable es el trabajo, pero cuánto tengo que estar ganando para que valga la pena el pagar una boda con la boda que queremos, más pagar la casa, más lo que tiene la casa, porque vuelvo al principio, esa casa tiene vainas, tiene un mueble, tiene una cosa, y es ok, ¿cuál es la renta? Lo que es y lo sienten mínimo que que tendría tienen, que tener la y casa. sienten que tienen que tener todo para la casa para Sí, mudarse, sí, no, sí, sí, ese es porque yo como, soy de la idea esa de es una nuestra mesa de barrera. plástico con dos No, 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 sillas, no, dos no, vasos cien por de ciento los que venden en el súper y un colchón inflable. 100%. Yo le he dicho a Fer, a mí me da igual, o sea, con que haya una estructura, con un techo, con un Ya, baño que que cuando llueva sirva, no me moje. que cuando yo me moje, ese es mi espacito propio, yo lo acepto. Pero igual necesitas todas esas cosas. Y que si la luna de miel, ¿y cuánto cuesta tal vaina? Todo eso es como que una barrera realmente que tenemos de todo lo que tiene que estar check. Y hay veces que yo le digo a Fer, dale, o sea, en algún momento que alguien nos regale una licuadora Claro, y yo te la simplemente regalo. ok, va. Sí, tenemos como 3. Alguna te voy a robar, maybe 2. Y le damos y resolver en el proceso, pero creo que es como que ese temor de dar el paso y que haya un vacío, ¿sabes? Y batallar, como que el sentimiento feo de tener que batallar porque no tienes, como que, Se puede no, sentir un poquito como cuando vas de la prepa a la universidad, que te meten miedo en la claro. universidad. Eso no te lo van a permitir. Ujú. En la universidad el profesor no te va Sí, a... sí, sí, Y tú sientes, híjole, entras a la universidad así como con miedito de sí. la libraré, o sea, lograré Sí, hacerlo. y sí, 100%. Y aparte, en nuestro caso, es un tema también económico, de cuánto es tu sueldo y el mío, Ujú. cuánto nos da para abarcar, cuánto podemos abarcar con tu sueldo y el mío. Entonces, ahorita estamos en un proceso de que no, uno de los dos tiene que hacer un upgrade, porque como está la vaina, yo te voy a decir una cosa, rentar una casa en Saltillo es una cosa realmente innecesaria. O sea, qué vaina para más cara. Justo ayer estábamos viendo una casa en Querétaro, bellísima, a la mitad del precio de la que estamos viendo en Saltillo. Y yo le digo, papi, Querétaro será. Pero Porque Querétaro es más caro que Saltillo. las cosas que hemos visto en ¿Ya Querétaro, averiguaste en en qué zona lugares chidos. estaba? Eso fue lo que yo le dije. Hay que ver la zona. Hay que Dice preguntar por Querétaro, pero colonias. ir de esa casa al centro de Querétaro te toma 2 horas y media. Sí, 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 exactamente. Pero justo estábamos viendo como cositas así. Monterrey, hay opciones en Monterrey en lugares chidos que nos han salido mucho más económicos que aquí. Ujú. Entonces, como que ese mix de justo lo que hablábamos de y el servicio y lo que cuesta tal, mamá trabaja con una señora que su hija hace poquito se casó y tuvo una hija y se compró su casa. Y resulta que una vez en la casa, cuando se casó y llegaron y se instalaron y la cosa, se dieron cuenta que no habían pedido que le fueran a instalar el gas y el internet. Y estuvieron como un mes sin gas y sin internet porque lo que se tardó la gente para ir a Claro. instalarles, pero porque ellos no Yo tomaron puedo en sin gas, cuenta. pero sin internet. Sí, No me 100%, mudo. no me mudo. Pero porque no tomaron en cuenta que con eso vives y son Claro. cosas que das por sentada. Claro, claro. Entonces, no, a mí me dio como que creo que es eso, no sé, ojalá alguien lo tenga y vuelvo, es el FOMO de que como vemos a otras parejas que sí lo tienen resuelto, que sí tienen la capacidad económica, o que sí lo pensaron con anticipación, o que sí consiguieron una buena oportunidad y están pudiendo entrar a esa vida de pareja con todos esos checks listos, nos da como que a nosotros nos imprime la necesidad de tú también tienes que tenerlo, porque si yo pudieron, tú también puedes. Claro, como tú no. Como tú no, Claro. y uno no toma en cuenta que son realidades distintas. Eh, Pero creo que es divertido. Mi tarea para la casa es Repasando. vivamos nuestro camino. Oye, sí. Tu camino no es el mismo que el mío. El camino de Eva no va a ser el mismo que yo viví. El camino de Alex con Keila es diferente al de sus amigos. Mm, Y tú vas a tener un camino diferente. Entonces disfruta tu camino. Y otra tarea para la casa es no nos comparemos. O sea, ni mm, nos comparemos y esto te lo digo desde el otro lado, y yo también lo vivo en diferentes etapas, no esperemos tener todo resuelto para tomar una decisión. Eso no significa que seamos imprudentes o seamos excesivamente impulsivos, pero yo diría, así como generalizando mal, ninguna de las cosas de la vida que
valen el esfuerzo o que vas a estar profundamente satisfecho con el resultado, lo consigues cuando tienes todo resuelto antes de tomar la decisión. Correcto. Te quedas por debajo de las expectativas en el resultado cuando quieres tenerlo todo resuelto para tomar la decisión. Entonces, Sí. dale para adelante. O Sí, sea, no le querer, tengas miedo a lo que está del otro lado. que heavy, porque creo que eso que dices es muy importante porque uno puede pecar de ignorante, de pensar que ya tú sabes todas las cosas que tienes que tener check antes de dar el paso. Sí. Pero tú tienes que dar el paso para darte cuenta que ni siquiera Te sabías faltaban todo lo que cosas. tenías que tener Claro, check. claro. Entonces, sí, No o sea, sabías lo que no simplemente sabías. no sabías lo que no sabías. Mira, sabiduría. Mira, algo que yo recomiendo para cerrar este episodio, que tenía mucho tiempo que no lloraba en una película. No solamente que no lloraba en una película, sino que no lloraba en el cine. Creo realmente que la última vez que lloré tanto en el cine creo que eso fue 2019, viendo Mujercitas. Dije, Qué fácil. qué fuerte. Cada quien su camino, mi gente. Yo lloré en el cine viendo Mujercitas en una sala general. Y júzguenme. Pero la semana pasada fui a ver Hamnet. Ujú, Chamo, gracias a ujú. Dios, en esa sala habían como 2 parejas más. Y yo te voy a Y se decir una intercambiaron vaina. el pañuelo. Y sí, nos pasábamos la servilleta de que, bueno, y como que todo va a estar bien. Y de repente me interrumpió en un momento difícil escuchando así, porque de verdad yo Ahora me lloré, estás haciendo pensar que yo lloré mucho. probablemente he comido palomitas con mocos, porque tú sabes que cuando Qué termina la asco, Germán. película, y yo bajo, y yo quedo muy arriba, Alex, cuando yo pido, yo Qué me asco. siento como en la cuarta, Ah, quinta sí, fila, no, qué doble asco. y yo salgo de la película y voy bajando, la gente deja cosas ahí, a veces dejan tequecitos, a veces dejan media crepe. No, papi, yo no me qué voy ahí y dejo horribles eso ahí. son. Eso Alguien es ya tan pagó por eso. horrible. Qué asco, qué De asco. repente he Yo comido lo he cosas esas visto, con de moco. verdad, nos vamos de la sala y Germán se para a envolver una crepa de cajeta que quedó por la mitad, se la come. Vio que una caja de palomitas quedó por la mitad, se la Sí. lleva. Agarra un Miren, tequecito, todo y frío. aquí estoy. No me ha pasado nada, ni con eso ni con la comida china. Amigo, qué horrible, de verdad, qué asco, me da un asco. Pero sí, en efecto, seguramente has comido alimentos con mocos. Y mira, te ha guardado Dios. Pero yo vi Hamlet, de verdad, qué gran película. Yo no he visto Hamlet. La obra de teatro no la he visto. Te voy a ser sincera, no he leído ninguna obra de Shakespeare. No la he Pero leído, no. Hamnet es un libro, ¿correcto? Hamlet, exacto, Hamlet tengo entendido que es el nombre del hijo de Shakespeare. Ah, Y ok. en base a en base a la historia de su hijo, Ok, él hace Hamlet, ok, que es una historia diferente, o sea, ok. sí, una vaina, un príncipe, un Dinamarca, una cosa nada que ver, pero la trama de la historia está basada en lo que él vivió con su hijo. Es una historia dolorosa Ujú, basada en lo que pasó con su ujú. hijo. Entonces, no, pero qué palo de Bueno, los que película. han leído Shakespeare dicen que Hamlet es menos popular que Romeo y Julieta, Correcto. pero es más profunda. Sí. Es emocionalmente más No, intensa. y es una peli que tú no puedes, o sea, a mí me parece que no puedes ir a ver a pasar el día, el dominguito, porque es muy profunda, o sea, tiene Ok, mucha poesía, de verdad le ok. imprimen mucho de Shakespeare, pero la historia familiar, la historia de mamá, la historia entre hermanos, es tan bonita, es tan profunda, la hacen tan bien. Las actuaciones me parece que son un palo de actuaciones, o sea, especialmente de los niños, que a mí siempre me conmueve mucho cuando niños pequeños actúan tan bien. Sí, tú dices, no tienen la vida para No haber aprendido a tienen actuar. forma de ese nivel de profesionalismo. Sí, sí, sí. No, sí. no, y a mí me partió. Yo lloré desde el minuto 20 de la película hasta que terminé. Yo estaba tiesa y Fernando nomás volteaba y yo lloré. Bella, bella. Ahí tienen que ir a verla. A ti no Buenísimo. te va a gustar porque es una película donde la gente llora, pero Vamos es a hermosa. hacer un episodio de las películas que están nominadas al Se Oscar. viene, exactamente, se Ok, viene ahí en unas vamos a hablar semanas. ahí nos cuentas de Hamlet otra vez. Y lloro. Okay. Muy bien, y yo ¿Tú les qué? recomiendo un libro que se llama Generación Ansiosa. Ay, Yo no Dios. tengo recomendaciones tan Ojo, y no profundas generación de como, cristal, como la de ahí Eva. dice, Para la gracias. generación de cristal Gracias, escribieron, para wow. entenderlos, este Súper libro que se bien. llama Generación Ansiosa. Y yo te recomiendo 2 cosas. Si eres adulto como yo, te va a ayudar a entender un poco de qué manera las pantallas y el uso de la tecnología ha moldeado, ha hecho un cruce en la generación que es nativa digital y que es nativa con pantallas. Ujú. Y cómo eso ha producido cambios en su comportamiento que hoy día lo vemos manifestados en temas como crisis de ansiedad, ataques de Ataques de pánico, pánico, y no solamente depresión, por etc. ellos, nosotros que no nacimos en un entorno
lleno de pantallas, nos llenamos de pantalla en nuestro transcurso de la vida y eso ha provocado cosas que los abuelos pueden decir, pero en mi generación eso de crisis de ansiedad no ocurría. Claro, no ocurría. ¿Por qué está ocurriendo ahora? Sí, y ahora Eh, los abuelos lo están, o sea, mi abuela lo ha vivido, crisis de correcto, ansiedad y correcto. ya está conectado con eso. Está conectado con eso. Entonces, y si tú estás más joven, de la edad de Eva Daniela, por ejemplo, entonces te permite ver cosas a un tiempo de tu vida que puedes hacer ajustes, porque no se trata de demonizar las pantallas, de demonizar Sí, las redes no, para sociales, nada. se trata de qué manera te afecta, porque es ciencia Sí, y y cómo lo puedes regular. me acuerdo cuando mamá estaba leyendo ese libro que ella venía de repente al cuarto mientras yo estaba trabajando en la comida, bien emocionada. Mira lo que dice aquí de tu generación. Y y lo decía para confirmar. Que la generación, yo no sé qué les pasa y evalúan y piensan y les gustan tal cosa. Y es cierto. Y yo, sí, en efecto. Pero creo que cuando ya me leía partes del libro, me acuerdo que para mí fue muy revelador el darme cuenta de dónde vienen gustos míos o necesidades mías o temores que yo tengo y que yo sé que comparto con las personas de mi generación también. Y está muy cool porque no es como para darnos una palmadita en la espalda, sino como para entender y poder trabajar con eso para ser mejores, para alcanzar mejores cosas, porque realmente tenemos creencias y que nos están limitando para alcanzar cosas Ujú, importantes y tiene que ver con el entorno en el que hemos crecido. ujú. Entonces, está muy chido. O estamos siendo, como he dicho muchas veces, estamos siendo tercos con algunos temas en los que pensamos que nosotros tenemos la verdad y la verdad estamos siendo más ciegos que tercos. Entonces, como hay que darle. Pero está muy cool. Yo creo que es un libro cool para que lo lean cualquier persona que sea en el mundo. Después que te Mientras, saques los ojos de haber visto Hamlet. mientras esperamos que saquen un libro que se llame Cómo sobrevivir a los boomers y a los X, podemos ir leyendo ese para ayudarnos entre nosotros. Mientras nosotros gestionamos el mundo, porque el mundo está siendo gestionado porque los boomers y los X estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, mientras los millennials y los centennials vienen destruyendo todos con las patas. Estamos Sobre eso tratando de en el arreglar próximo las episodio. cosas y ustedes simplemente se empeñan a destruirnos. El calentamiento global, amigos, les recuerdo que Nos existe por escuchamos y nos ustedes. vemos en un próximo Hasta episodio luego. de Tarea para la Que les Casa. vaya muy bien.